Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en esta oportunidad para saludarnos. En esta ocasión para hablarles de un tema ya muy esperado por todos los docentes, es lo relacionado a la evaluación en estos tiempos de confinamiento. La autoridad educativa ha hecho llegar a los secretarios de educación de las entidades federativas u organismos descentralizados la circular 01-2020 proveniente de la Dirección General de Acreditación e Incorporación y Revalidación. En la circular menciona que debido a la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 imposibilita al sector educativo en el país reanudar con normalidad sus actividades, ocasionando con ello una serie de afectaciones en los diversos procesos de control escolar de la educación básica que regula la Autoridad Educativa Federal. En el documento menciona que es pertinente pronunciarse respecto al proceso de acreditación y promoción, específicamente el tema de evaluación, atendiendo a la nueva realidad y salvaguardando en todo momento el bienestar de la comunidad estudiantil, garantizando con ello el tránsito de los educandos por el sistema educativo nacional y el cumplimiento de los procesos afectados por tal situación. En la circular menciona una serie de fundamentos basado en la reglamentación interior de la Secretaría de Educación Pública. Menciona varios artículos, fracciones, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020, del cual se hace referencia. Por ello, la autoridad se ha tenido a bien comunicar un documento anexo a esa circular que se denomina Orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 para el ciclo escolar 2020-2021. En la circular solicitan el valioso apoyo de las instancias correspondientes para poder hacer llegar la información a todos los servidores públicos involucrados en los procesos de control escolar en las entidades federativas, con el propósito de asegurar el máximo beneficio educativo de las niñas, niños y adolescentes. En el documento Orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2020-2021, inicia enumerando una serie de consideraciones partiendo de que el 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de las actividades en cada entidad federativa. También ahí menciona que se tomó la medida de suspender las labores escolares, lo que día a día representa un desafío para el sistema educativo nacional y hacer que el proceso educativo continúe en este periodo de contingencia sanitaria sin la relación presencial, la convivencia y la interacción cotidiana. También en ese documento, otra de las consideraciones que menciona es que se ha utilizado fundamentalmente la televisión, así como la radio, cuadernos de trabajo para alumnos y alumnas en situaciones de vulnerabilidad, con el apoyo también del avance de la tecnología, de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, a que se refiere el artículo 84 de la Ley General de Educación, por lo cual se diseñó y puso en marcha la estrategia Aprende en Casa 2 para educación preescolar, primaria y secundaria. En las mismas consideraciones se habla de la oferta educativa a distancia que se ha sostenido en este periodo de contingencia. Por parte del magisterio se ha puesto en marcha acciones creativas para mantener el vínculo educativo, aprovechar la oferta educativa de Aprende en Casa 2 y dar asesoría pedagógica a los alumnos y alumnas por diversos medios. Los resultados de estas acciones han sido variados. Pueden identificarse al menos 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente. Los 3 niveles de comunicación y participación que enuncia en el documento son los siguientes. Número 1, una comunicación y participación sostenida, que es el seguimiento de la programación de Aprende en Casa 2 por algún medio, comunicación continua entre el titular del grupo o asignatura y sus alumnos o alumnas, participación en sesiones y realización de las actividades didácticas indicadas. 2. Comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor. Y 3. Comunicación prácticamente inexistente. En el referido documento también se habla de que los referidos niveles de comunicación y participación se deben en gran parte a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas, los niños y adolescentes, mismas que se expresan en desigualdad de condiciones materiales para el estudio en casa, tales como el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar.
En el apartado Orientaciones pedagógicas, el documento habla de que la evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad: aportar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de alumnas, alumnos y familias que mantienen un vínculo constante, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes hasta el momento no establecen comunicación con el personal docente o directivo. En consecuencia, conviene que el titular de grupo o asignatura, al cumplir con su responsabilidad de evaluar el aprendizaje, considere algunas orientaciones y que en el documento enumera 6 orientaciones principales. La primera es dar prioridad a la función formativa de la evaluación. En ella menciona que la información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculicen el logro de los propósitos educativos. Ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones, inclusive como medio de presión que suele ser predominante en la tradición escolar. Segunda orientación: indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus propios aprendizajes, así como el de madres, padres de familia o tutores, quienes en la medida de lo posible han asumido un rol muy activo en el proceso educativo de las y los educandos. Tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados encargadas a las niñas y niños y adolescentes, realizadas y entregadas por medios digitales o impresos. Saberes adquiridos durante el periodo de la contingencia sanitaria que no se consignan explícitamente en el programa de estudios, pero que constituyen aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidos mediante narraciones orales de experiencias. La tercera orientación que menciona en el documento es la siguiente: valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida de la alumna y el alumno antes de la intervención pedagógica, y no solo el resultado final esperado. Así, se consideran como positivos los avances parciales, aun cuando no se alcanzan el resultado ideal. En particular, debe ser reconocido el esfuerzo de las y los estudiantes en acciones promovidas por el titular del grupo o asignatura en la estrategia Aprende en Casa 2 o en aquellas emprendidas por propia iniciativa. 4. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés de niños y niñas adolescentes y un bajo nivel de involucramiento o el escaso avance de su aprendizaje cuando enfrentan barreras de aprendizaje como las mencionadas en el punto 6 del primer apartado de ese documento y se agudizan en este periodo de emergencia. En el documento se menciona que se asigne calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. La evaluación sin fundamento resultará arbitraria y muy probablemente injusta. La sexta recomendación es que la información obtenida sea utilizada para mejorar el aprendizaje. La evaluación dará información para definir acciones de mejoramiento. Sus resultados habrán de analizarse con las alumnas y los alumnos, madres y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones conjuntas para mejorar el aprovechamiento académico de niñas, niños o adolescentes, especialmente para lograr la participación de quienes se mantienen desvinculados. El personal directivo y de supervisión, así como autoridades educativas locales, canalizarán apoyo para que las acciones a las que se refiere el punto anterior sean puestas en marcha. En el apartado Criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el documento menciona lo siguiente: la evaluación estará a cargo del docente de grupo en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y del docente de asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia del docente, la directora o director o la supervisora o supervisor podrán asumir esta atribución para los efectos a los que haya lugar. 2.
En el caso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con los que se mantiene comunicación y participación sostenida, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación de los educandos de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2019. Tercer criterio. En el caso de las alumnas y los alumnos con los que se mantiene comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda: información insuficiente. Conforme lo siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizajes. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio, y en estos casos la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. En el caso de las alumnas y los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, el documento recomienda que se debe registrar en la boleta la evaluación la leyenda sin información, conforme a lo siguiente. En la educación preescolar se debe registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizajes. En la educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular de grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que a su juicio sea necesario. Quinto criterio. Las calificaciones o valoraciones que se registren en este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021 según lo establezca la norma correspondiente. Sexto criterio. En el caso de las alumnas y los alumnos en traslado que soliciten presentar la valoración del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. Séptimo criterio. Los contenidos de formación cívica y ética para primero y segundo grado de primaria, así como vida saludable para primaria y secundaria, son considerados aprendizajes que contribuyen a la formación integral en el cuidado de sí mismos, así como el fomento de valores y principios éticos para la vida, por lo que son principios que deben ser fortalecidos. Octavo criterio. La comunicación de los resultados de la evaluación y, en su caso, entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario contenido en el artículo 1 del acuerdo número 150820, por el que se establecen los calendarios escolares aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria y secundaria normal, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria normal y demás para la formación de maestros de educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Noveno criterio. Las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de las madres y padres de familia o tutores por medios electrónicos o los medios disponibles pertinentes conforme las medidas sanitarias aplicables y emitidas por la autoridad competente. Décimo criterio. La comunicación de resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles y a su alcance. Onceavo criterio. Las familias que requieran orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijos e hijas o pupilos en el hogar podrán acordar con los docentes de grupo los medios y horarios para tal fin. Doceavo y último criterio. En las localidades en las que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela, cuando esto sea posible y viable. Para ello, se deberán seguir las medidas de higiene, limpieza y sana distancia. Al final del documento menciona que el oficio circular proveniente de la Dirección General de Desarrollo Curricular y Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación menciona que el documento surtirá sus efectos a partir de la fecha de su emisión y será vigente en lo aplicable hasta que las condiciones sanitarias permitan la aplicación de la normatividad
aplicable. Con lo anterior, seguramente los maestros tendrán mayores posibilidades de tomar buenas decisiones, ya que se cuenta con un fundamento y un sustento que la autoridad educativa ha emitido y que se tenía en espera. Soy Juan Hernández Manuel, agradezco esta oportunidad para volvernos a encontrar, nos vemos, hasta la próxima.